La bienvenida para todos en este nuevo video aquí en Algoritmo de Gol. Vamos a hablar sobre lo que ha sido el empate entre Cusco Fútbol Club y Universitario de Deportes en lo que venía a ser la jornada estelar, o mejor dicho, el partido estelar de la jornada de esta segunda fecha del torneo Apertura 2025, en donde el conjunto dirigido por Jesús Rabanal venía de ganarle por 2-0 al conjunto de ADT de Taro en el Estadio Monumental, mientras que Cusco FC caía sorpresivamente ante el Atlético de Sullana en una sorpresiva derrota, como se mencionaba, pero que también daba muchas sensaciones de que a este equipo de Rondelli le iban a faltar algunas cosas que se habían visto en el 2025 y en parte del 2024, pero hoy no quedaron dudas de que ese Cusco FC, al menos como local, va a seguir siendo un rival, o mejor dicho, un equipo muy entretenido para el campeonato nacional. Vamos a entrar en detalles, vamos a hablar un poco sobre lo que fueron algunas de las ausencias que presentó la U para este partido. Todos sabíamos perfectamente que no iba a estar disponible ni Matías Di Benedetto por el tema de su nacionalización. Recordemos que el argentino aprobó el examen para ser peruano, pero en lo que terminan de confirmarse sus papeles y registros pueden todavía pasar algunas fechas más. Por el caso de Williams Riveros, quien volvía a la saga central para cubrir por ahí la baja que iba a tener Anderson Santamaría, que en un principio se mencionaba que podría perder el partido, finalmente fue titular en este último encuentro ante el elenco cusqueño para que complete la línea defensiva Caín Fara. En el medio campo no habían dudas que iba a estar Castillo, Pérez Guedes y Jairo Concha. Y por los carrileros estuvo Huan Kajima en lugar de, justamente como mencionábamos, Andy Polo y José Carabalí, que mantenía su posición como carrilera por la banda izquierda, para que en el ataque haga su debut como titular Lisandro Alzulgaray junto a Alex Valera, en lo que prometía ser un partido interesante, pero más que nada prometedor para el conjunto merengue, que en la previa había mencionado el entrenador que no era un partido clave, no era un partido trascendental, porque al fin y al cabo esta es la segunda jornada del campeonato, o sea, no se está resolviendo nada y por eso razón no le faltaba. El problema está en que el partido Rabanal me parece que lo termina sufriendo sobre el final del partido. Ya hablaremos sobre la polémica principal de todo este encuentro, pero me parece que Rabanal termina sufriendo porque renuncia a la propuesta que ha tenido Universitario en los últimos 3 años y por el cual le fue muy factible ganar partidos de alto calibre y principalmente en ciudades donde otros equipos no lograron sumar, el cual fue siempre mantener la misma idea hasta el final, no tirarse atrás, no aguantar el resultado. Algo que, por ejemplo, en su momento uno podía suponer un cambio lógico entre Ureña por Castillo o Murrugarra. En esta ocasión, el técnico español decidió meter doble volante de contención. Trataba de armar una línea de 3 con 4 volantes en el medio, principalmente para que se pueda cubrir los espacios que podría por ahí generarse Cusco FC, pero principalmente tenemos que hablar de quien fue la figura del partido para la U, que fue Diego Romero, un Diego Romero que realmente como que empieza a silenciar a las personas que dudaban de su capacidad para ser el arquero titular de la U para este 2026. Recordemos que Romero el año pasado con las justas pudo atajar un solo partido en Banfield, en donde fue un partido de Copa Argentina, si no me equivoco. De ahí no se pudo contar más con el portero de nacionalidad peruana, claro está, pero donde para este año quedaban por ahí alguna que otra duda si era el indicado o si no tenía que hacerlo Miguel Vargas, que venía a ser el suplente de Sebastián Britos la temporada anterior, con alguno que otro partido de rodaje. Pero no, hoy día Romero dejó en claro que está y es el arquero titular de Universitario de Deportes, con 2 salvadas para mí muy pero muy recordadas. La primera a Callejo en el primer tiempo en un mano a mano que tiene el delantero argentino frente al golero Crema y que con la pierna derecha termina desviándola al tiro de esquina. Y la segunda, y creo que la más importante de todas, la jugada individual de Iván Colman sacándose con un lujo, principalmente hay que mencionarlo, a Williams Riveros, pero que finalmente termina siendo su remate rechazado por parte del golero Crema en un verdadero atajadón. Ahora, el tema de los goles. La U consigue un gol muy bien elaborado, una jugada típica que hemos visto en el elenco Crema en sus últimos 3 años, el cual es la asociación de los volantes con los carrileros. En esta ocasión vimos a un Jairo Concha que le infiltró una muy buena pelota a José Carabalí, quien no tuvo dudas en buscar siempre al 9, a Alex Valera, quien anotaba así un gol más
Frente al equipo cusqueño, recordemos que Valera tiene de caserito a Cusco FC, debe ser uno de los rivales al que más le anota. La temporada pasada, si no me equivoco, fue un doblete en el Estadio Monumental. En el 2023 recuerdo un gol también en un empate 1-1. En 2024 también resolviendo alguna victoria por ahí. Entonces hablamos de un conjunto cusqueño que se le ha presentado como una de sus víctimas favoritas para el buen Alex Valera, pero que también hay que mencionar sus falencias, y es que Valera tuvo como 2 mano a mano más también para sumar en su cuota goleadora y para que la U pueda ampliar la ventaja en el marcador, pero no pudo concretarlas. Lo mismo pasó con alguna que otra jugada de Jesús Castillo. Antes de la jugada polémica del penal que le cobran a William Riveros, Castillo tuvo para marcar el 0-2, pero la U no supo concretar el partido, y como opino, creo que Rabanal también se apura en querer convertir a la U en un equipo que mantenga el resultado más que ir a buscarlo en unos minutos posteriores. Por el cual me parece que a la U se termina enfrascando en un escenario en donde tenía a un entrenador apostando más por replegarse, por cuidar la línea defensiva. Y ahí viene la jugada polémica, ¿no? La supuesta infracción por parte de William Riveros sobre Aldair Fuentes. A primera instancia, para mí no es penal. He revisado otras imágenes y sigo sin creer que es penal. Por lo cual estamos hablando de un error, o mejor dicho, un horror garrafal por parte de Kevin Ortega, que dicho sea de paso, al final del partido Gustavo Peralta habló con algunos jugadores de la U que mencionaron que Kevin Ortega se les acercó a miembros del elenco dirigido por Rabanal a ofrecerles disculpas porque se había equivocado. Y aquí es cuando yo tengo la duda, ¿no? O sea, si Ortega en una primera instancia no había sancionado penal, lo llama el VAR y decide cobrar el penal, entonces, ¿para qué sirve el video arbitraje? ¿Para qué sirve la capacitación a los árbitros si se supone que esto está justamente para que no se equivoquen, ¿no? O sea, uno no entiende cómo es posible que año 2026 el VAR apareció hace ya no más de 8 o 9 años, si no me equivoco, pero seguimos en estas épocas en donde los errores del video arbitraje siguen siendo un escándalo, y principalmente en el fútbol peruano, que vivimos con unas cámaras que realmente son mediocres, porque en el VAR a nivel mundial siempre se solicita un mínimo de cámaras especiales, pero ese mínimo jamás se cumple, en el sentido de que se transmitan, se pueda cobrar los partidos en base a esa mínima cantidad de cámaras. Si son 24, si no me equivoco, a nivel global, mayormente en las principales ligas del mundo, hay más de 40 cámaras justamente para ver hasta el más mínimo detalle. Acá en Perú, las cámaras que se utilizan para el VAR son las mismas de las transmisiones, las cuales está bien que sean de apoyo, está bien que sean por decirlo así, de beneficencia para el VAR, pero tiene que haber más detalles, tiene que haber un poco más de profundidad en la jugada para que no ocurran estas situaciones. Y si el árbitro ya sancionó algo que en su perspectiva era algo dudoso, no debería haberlo sancionado simplemente ya. Porque aquí, o mejor dicho, a costa de que un árbitro sanciona una falta y después en su cabeza, cuando ya se dieron las acciones, ya se cobró el penal, ya se anotó el gol o se falló el penal, ¿por qué volver a pensar y decir, uy no, creo que sí me equivoqué? O sea, justamente el VAR está para que se eviten estas cosas, para evitar que los árbitros se metan en estos líos y principalmente no que se le estén confesando a los jugadores. Eso realmente me pareció algo muy pero muy bochornoso, y creo que al fin y al cabo genera un malestar total tanto en la institución como en los hinchas del Universitario de Deportes, porque me parece que al fin y al cabo tal vez no se merecía un final así de manchado del partido, pero al fin y al cabo, si hacemos un análisis completo del partido, Cusco tuvo, o mejor dicho, hizo los méritos para conseguir el empate en algún momento. El tema fue que apareció Diego Romero, salvando en más de una ocasión al elenco dirigido por Rabanal, y donde la U tampoco tuvo la contundencia para cerrar el partido. Entonces, es una consecuencia de diferentes acciones. Por un Cusco que nunca se rindió en ir a buscar el gol del empate, y por una U que no supo cerrarlo, pero a la vez se convirtió en un equipo que se replegaba mucho más de lo que tenía que hacer. Entonces creo yo que al fin y al cabo, si el partido termina en empate, si el partido termina
con el resultado no a favor del elenco de Rabanal, es principalmente por estas consecuencias que acabo de mencionar. Entonces ha sido un empate lamentable para el hincha de la U, porque pudo haber sacado 3 puntos importantísimos en la pelea por la apertura, porque no cualquier equipo va a ir a Cusco y va a robarle puntos al equipo de Rondelli, pero al fin y al cabo es un resultado que le permite al menos en mantenerse invicto, en saber en qué cosas puede mejorar, en qué cosas tiene que corregir, y al equipo cusqueño al menos para sumar su primer punto en un arranque que está siendo un poco complicado. Cusco presentó un buen fútbol, hizo un muy buen partido frente al elenco de la U, pero considero que está todavía un poco lejos de esa gran versión que se vio en el 2025. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like, tu comentario y una suscripción al canal, y con nosotros será hasta un próximo video.